Hermanos y amigos, bienvenidos una vez más aquí a su canal de YouTube de la Iglesia Bautista del Tunal en un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Sin más preámbulos, vamos a empezar este estudio en esta mañana. No sé si ustedes se han preguntado qué tiene que ver el pecado con una relación genuina con Dios en estos estudios que hemos llevado en los últimos videos. No sé si se han preguntado eso, pero ¿saben? Sí tiene que ver muchísimo. No que el pecado sea agradable para Dios, sino que nos muestra la condición en la que nosotros nos encontramos y debemos observar y mirar eso, porque eso nos separa totalmente de Dios, nos aparta. Eso lo hemos estudiado, lo hemos mirado en los videos que hemos tenido anteriormente y debemos conocer esa condición. Y hoy vamos a mirar cómo podemos romper las cadenas de esa condición, de ese pecado y ser libres. Y el título del estudio en esta mañana es La verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Y quiero que me acompañen a Juan, el Evangelio, no la carta, sino el Evangelio, capítulo 8, versículos 30 al 38. Juan, el Evangelio, capítulo 8, versículos 30 al 38. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33, le respondieron: ¿quiénes? Los judíos creyentes. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Bueno, mis hermanos, varias cosas debemos aprender de estos versículos. Lo primero es en el versículo 30. Miremos qué nos dice este versículo. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron. Entonces vemos que el Señor está hablando, está diciendo unas palabras, y también muchos de lo que él estaba hablando, muchos creyeron, ¿cierto? Pero miren lo que nos comienza a decir el versículo 31. ¿En qué estaba hablando el Señor? ¿Qué era lo que el Señor estaba mostrando o quería mostrarle a estas personas? Miren lo que dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús. Ahora, interesante, ¿quién estaba hablando? El Señor Jesucristo. ¿A quién les estaba hablando? A los judíos que estaban en ese momento. Dice, a los judíos que habían creído en él. O sea, las personas a las cuales Cristo les había hablado eran judíos. Eso es muy interesante, eran judíos creyentes. Y miren lo que les dice el Señor: si vosotros permaneceréis en mi palabra, muy chévere ese término, si permanecemos en su palabra, mire que la palabra nos lleva a conocer la verdad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, mis hermanos, en este momento no tenían, el pueblo y los creyentes no tenían la palabra de Dios, ¿cierto? Ellos solo podían escuchar lo que el Señor les decía. Y les dice que deben permanecer en ella y verdaderamente son sus discípulos. Ahora, nosotros que sí tenemos la palabra, sí podemos estar en el Señor, o ya estamos en el Señor, y podemos conocerla, podemos estar en ella. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Es un requisito, es algo que debemos estar haciendo constantemente, mis hermanos. Y mire lo que nos dice el Señor en este versículo: seremos sus discípulos. Entonces, para poder encontrar la verdad debemos estar en su palabra. No en algo que podamos aprender en los servicios, que también es importante, ahí vamos a escuchar palabra de Dios. Pero también tenemos que ir a ella, no solamente quedarnos con lo que escuchamos, sino también con lo que podemos estudiar. Mire lo que nos dice el versículo
32, y ahí pueden encerrar la palabra verdad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces vamos a poder conocer la verdad, y esa verdad nos hará libres. Pero ahora, la pregunta es, ¿de qué nos librará? ¿De qué nos librará la verdad? ¿Qué será lo que nos va a quitar de nuestra vida esa palabra de verdad? Mire lo que nos sigue diciendo, o mire lo que le responden los judíos. Y le respondieron, linaje de Abraham somos. Ellos todavía con la ley que le habían dado en tiempos pasados, pensando en su padre terrenal, podremos decir de esa manera, como era Abraham. Y ellos todavía pensando en esas cosas. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Bueno, ellos sí habían sido esclavos del pueblo egipcio, pero aquí el Señor les está hablando no de ser esclavos, de estar esclavos, digamos, por una nación, un pueblo, sino esclavos de qué. ¿Qué será lo que quiere decirnos el Señor? ¿Esclavos de qué? Dice, ¿cómo dices tú, seréis libres? Y mire lo que le responde el Señor Jesucristo en el versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que somos esclavos de qué? Del pecado. Y lastimosamente nuestra sociedad está esclava del pecado. Mis hermanos, nosotros lo podemos ver todos los días. Todos los días podemos ver cómo las personas son esclavas del pecado. Ahora, ¿quién tiene la verdad? Nosotros, los creyentes. Por eso el Señor les dice, si permanecen en mi palabra, discípulos son míos, porque han conocido la verdad, porque están en la verdad. Entonces el Señor nos va a librar de ese pecado. Y la sociedad de hoy en día está enceguecida y esclava de ese pecado, y nosotros debemos abrirle sus ojos y compartirles el evangelio. Mire lo que dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y aquí nos está enseñando que si nosotros estamos esclavos del pecado, no vamos a poder tener una relación genuina con Dios, no la vamos a poder tener, no vamos a poder restaurar esa comunión. Pero sí nos está diciendo que el Hijo va a permanecer para siempre. Entonces, si nosotros creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor nos quitará las cadenas de ese pecado y nosotros podemos tener comunión con Dios, podemos tener una relación personal con Él. Podemos estar en el Señor en un mañana, en un futuro. Sigue diciendo el versículo 36, y así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor pagó por nuestros pecados, el Señor murió por nuestros pecados. Eso lo veíamos en el estudio número 2 de este tema de tener una relación personal con Dios. El Señor derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Y así es que el Señor nos hace libres. Mire lo que dice el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos todavía pensaban que el Señor no venía de Dios. Ellos todavía pensaban que el Señor no era el Mesías prometido. Ellos todavía pensaban que el que los iba a libertar, que los iba a sacar de ese yugo, era un rey armado, un rey que iba a pelear por ellos. Pero el Señor los quería libertar más allá de eso. Él les quería mostrar que el único camino para estar con Dios era por medio de Él. Él les iba a quitar las cadenas del pecado. Y mire lo que nos dice el versículo 39. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El Señor les está enseñando lo que su Padre Celestial le había enseñado a Él. Él les estaba transmitiendo el mensaje que Dios quería para su pueblo. Pero ellos todavía pensaban en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, en las cosas que estaban pasando, pero no estaban pensando en las cosas celestiales, en las promesas que Dios les había dado. Dios les había dicho en el Antiguo Testamento, va a venir un libertador, pero no ese tipo de libertador que ellos esperaban, sino un libertador espiritual, alguien que les iba a quitar las cadenas del pecado. Ahora, mis hermanos, nosotros conocemos la verdad, conocemos de qué vamos a ser libres. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Seguir esclavos del pecado? ¿O conocer a Cristo y tener una relación personal con Cristo y tener una relación genuina con Dios? ¿En qué camino vamos a estar? ¿En el pecado? ¿En lo que el mundo nos ofrece? ¿O lo que realmente el Señor nos ha mostrado, nos ha regalado por su gracia?
Porque somos salvos por la gracia de Él, por la misericordia de Él. Es la hora de actuar, mis hermanos. Es la hora de quitar las cadenas y comenzar a seguir a Cristo teniendo una relación genuina con Él. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo. Señor, gracias por la oportunidad que nos das. Señor, gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias por quitarnos la cadena del pecado, Señor, y darnos la libertad en ti, Señor. Gracias por este sacrificio que hiciste en la cruz para salvarnos. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.